buenas tardes al foro. Vamos a dar inicio, bueno, sin antes agradecer al comité que organizó pues prácticamente todo este gran evento. Vamos a ver unas peculiaridades acerca de lo que hacemos todos los días, ¿no? Y que muchas veces en ocasiones tal vez no tengamos la certeza de cómo hacerlo. Síganme, ya somos 10,000. Yo creo que ya con unos 100 que hay acá vamos a crecer las redes. No tengo conflicto de interés para esta plática. Vamos a cualquier duda igual y la solventamos al final o durante la plática. Quiero preguntar en este foro, porque de ahí va a partir todo lo que vamos a ver a continuación. Tal vez se logren cambiar un poco parte del actuar de todos los días, ¿no? Yo quisiera preguntarles en el foro, ¿verdad? ¿Quién podría levantar la mano si hace o se considera medicina alópata? Yo creo que sí hago medicina alópata. ¿Quién se considera del team de la medicina alternativa? Yo creo que si alguien levanta la mano está en el lugar equivocado, ¿verdad? Sí. Terapeutas, voy para allá, de hecho. Voy para allá. Vea, ¿quién considera que dentro de su actuar hace método científico? Método científico. ¿Quién definitivamente hace medicina tradicional? Nadie más. Bien. ¿Quién se considera que en su actuar de todos los días hace ciencia como tal? Todos los días hago ciencia, ¿no? Y definitivamente nadie cae en el oscurantismo. Vemos, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cómo se mueve generalmente este tipo de situaciones. Vean, para los que no conocen, les presento, esta es la tabla de la evidencia científica, porque vamos a partir de ahí, ¿no? La plática está basada en datos, ¿no? Probablemente parte del público no llegue a soportar, pero es parte de la medicina. El cambio y la evolución tienen que ser así. Vean, afortunadamente, el 80% de los pases de visita siempre se basan en consensos de expertos. Vean en dónde están los consensos de expertos, en la parte de abajo de la pirámide, ¿no? Algún consenso de expertos famosos sobreviviendo a la sepsis, por ejemplo, ¿no? Las guías de cuarta definición de infarto. Lo peor de todo es que ese tipo de información se replica y se pregunta, y es una realidad para nuestros pacientes que en muchas ocasiones le hacemos más daño que beneficio. Vean, afortunadamente en la punta de la pirámide, ¿verdad?, están las revisiones que llevan un trabajo llegar a hacerlas, ¿verdad? Llevan un protocolo, se sistematizan, ¿verdad? Y podemos tratar de obtener todavía un dato mejor excluyendo el azar, ¿verdad? Afortunadamente también se hace un cambio desde el 2016 para acá, y las revisiones sistemáticas dejan de ser la punta de la pirámide y ahora se evalúan, ¿no? Vean, a mí me encanta que alguien rija la forma de hacer medicina, ¿verdad? Porque, vean, los principios de Cochrane dicen que la medicina basada en evidencias, porque de un tiempo para acá todo el mundo dice que hace medicina basada en evidencias. Cuando yo voy a ver esas hojas de indicaciones, la verdad es que de lo último que tiene es medicina basada en evidencias, ¿no? Vean, Cochrane es muy puntual acá y dice que la medicina basada en evidencias es parte de un juicio clínico, ¿verdad? Vean, valores que puedes llegar a obtener durante tu práctica clínica diaria, ¿verdad? Y el apego a la evidencia científica documentada, ¿verdad? Vean, la experiencia individual de un profesional definitivamente no es medicina basada en evidencias. Eso lo tenemos que tener muy claro. Así me va a mí con mis pacientes, no puede cambiar el rumbo de la medicina que hacemos en la actualidad. Vean, una selección de una receta de cocina tampoco es, ¿no? Ya se debe de acabar yo cuando hice la primera especialidad en la UMAE, ¿verdad? Yo estaba seguro que el policía le daba un talón al enfermo que decía ayuno, ¿no? 1000 para 8, ¿no? Ceftriaxona, omeprazol. Y después íbamos a ver qué tenía el paciente. Eso tiene que acabar porque es parte de nuestra mala praxis.
Vean, estudios aislados tampoco se considera en el momento actual medicina basada en evidencias. Eso de decirle a tu médico en formación, que es tu residente de menor jerarquía, o tú como adscrito, decirle, ¿no leíste el último artículo que salió el día de ayer? Seguramente cuando hacen ese tipo de aseveraciones están en un completo error, ¿no? Generalmente traen líneas de investigación ese último artículo que leíste el día de ayer y estoy completamente seguro que no tiene nada que ver con lo que estás argumentando. Vean, acá se centra el problema que vamos a tratar de cambiar en tal vez 17 años. Es el tiempo generacional que se lleva un cambio en la praxis. Vean, el problema se centra en leer e interpretar incorrectamente los resultados. Por eso, salvaguardemos el valor del dato y vamos a ir a buscar los datos para la charla. De eso se trata, ¿verdad? Vean, me gustó ese artículo. Hace poco fue una editorial que publicaron que argumentan algo de medicina de precisión, ¿no? Y eso suena mejor que individualicemos al paciente. Cuando alguien no sabe qué hacer en la práctica clínica rutinaria, lo primero es que dicen, es que hay que individualizarlo, ¿no? Cuando yo escucho eso, digo, pues no manches, no somos, somos seres humanos, o sea, no es un extraterrestre, ¿no? Todos nos comportamos de la misma manera. Hay grupos de población que van a variar y tenemos que aterrizar o seguir una línea de investigación, pero no individualizar, ¿no? Generalmente allí se pierde el sentido de la medicina. Pero acá hacen algo muy, muy curioso y dicen medicina de precisión. ¿A qué se refiere con medicina de precisión? A buscar el dato que está detrás de la intervención. O sea, una guía, una recomendación de expertos no te puede llevar a la toma de decisiones. Tendrías que seguir la bibliografía hasta llegar al dato de dónde sacaron la intervención. Por ejemplo, antier, en el último pase de visita, alguien transfundió a un renal con 8 de hemoglobina. Y me puse a la tarea de investigar con mis residentes hasta que encontramos, y era una serie de casos. Imagínense qué valor puede tener eso cuando el riesgo era peor, o sea, riesgos asociados a transfusión, que sí está bien descrito y argumentado. Entonces, esto de medicina de precisión debe de hacer un cambio en la medicina generacional. Vean, vamos a iniciar por acá, ¿no? Hablando que hicimos una entrevista y cuestionamos a 100 empíricos al azar, ¿verdad?, acerca de cuál sería el abordaje de un paciente con pérdida sistólica del ventrículo izquierdo, ¿no? ¿Qué creen que contestaron? O sea, la necesidad de un inotrópico, vean, vamos a partir de ahí, la necesidad de un inotrópico, generalmente de 10 rotantes que llegan a mi servicio a estar con nosotros un mes, la mayoría de ellos dicen, 9 de cada 10 dice siempre, es que tenía doble vasopresor y por eso le puse el inotópico, ¿no? Tache. No hay manera de justificar eso. No, lo que es que así dice el Sopravin Sepsis, consenso de expertos, ¿no? No es medicina basada en evidencias. Vean, la segunda respuesta más popular dice, una saturación venosa central para guiar el manejo. Difícil de creer. En la actualidad, vamos a conocer más a rato a la saturación venosa central y se van a dar cuenta que cuando baja, puede bajar por muchas causas, no necesariamente contractilidad, porque vamos a buscar la manera de poner un inotrópico de forma más inteligente, ¿verdad? Vean, tercera respuesta, dice que hay que sedarlo cuando alguien está chocado y se sale de las manos, ya tienen las aminas al tope, ya cayeron incluso en la desesperación de ponerle un esteroide porque piensan que eso va a salvar la vida. Lo primero que hacen es no, sédalo, ¿verdad? Sédalo y conéctale el monitor más caro que tengas. Eso pasaba en mi terapia, ¿no? Afortunadamente tengo un año ahí y hemos quitado la necesidad de monitores que ni entiende el residente y que el adscrito nunca le explica, ¿verdad? Vean, sedar al paciente es un error completo cuando el paciente está chocado. Lo primero con lo que lo sedan es propofol, le tiran las resistencias. Un paciente que de por sí está chocado, tienes una dosis de norepinefrina en 15 mililitros hora, la subiste a 25 por sedar al paciente, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Buscar la causa, ¿verdad? Con datos. Vean, dicen, ese es un error gravísimo, el ventrículo derecho, y me he tirado varios conflictos con muchos cardiólogos porque siguen pensando que el ventrículo derecho responde a fluidos, ¿no? Cuando yo les digo, ¿cómo sabes que responde a fluidos?
No, pues es que así dice la literatura desde hace 20 años. Sí, pero eso ha cambiado, ¿no? Ahorita estaba hablando el doctor Salvador acerca de Henderson y Hasselbalch, 100 años de medicina, ¿no? Y después empezó a brincar a todos los modelos actuales, ¿no? Peter Stewart. Y asimismo pasa con el ventrículo derecho. Actualmente el ventrículo derecho sabemos que tienes que buscar que sea respondedor a fluidos, que lo necesite. ¿Cómo? Rastreas, obtienes un número, cuantificas, ¿no? No le pasas una carga de 1000, ¿no? Es más, cuando me dicen, le pasaron una carga de 1000, digo, ¿en qué cabeza cabe si nuestro volumen telediastólico final, en promedio, llevándolo a la teoría, o sea, regresándonos a Guyton, 120 hasta 180 mililitros, ¿no? Tú quieres estresar la precarga, o sea, no le vas a pasar más de 250. ¿En qué fundamento está pasarle una carga de 1000? De una solución clorada todavía, vamos a apoyar al doctor Chavo, ¿no? O sea, perdidos en el espacio. ¿Por qué? Porque no se cuantifica, ¿no? Entonces el ventrículo derecho lo rastreas, ¿no? ¿Qué tienes que rastrear? La congestión sistémica, no hay de otra, ¿no? Y si todavía eres más abusado, le metes un rastreo al corazón, buscas su diástole, ¿no? Diástole perdida, optimizas la precarga. Ahora sí, pasa todos los retos que quieras, pero pasas y revalúas, no se deja una infusión de mantenimiento, ¿no? Tenemos que cambiar la idea de que el paciente necesita 1 mililitro de volumen en una vía parenteral, de forma continua. ¿A qué me lleva eso? A que nadie rastrea. Cuando yo los veo 12 horas después, o en la interconsulta, ¿qué creen? Les voy a poner furo y les voy a suspender la solución de base, ¿no? ¿Por qué? Porque lo primero que hago es buscar volumen sistólico, volumen telediastólico, congestión venosa, ¿no? Tal vez, si en algún momento todo esto se llega a estandarizar, ¿no? Vamos a dejar de usar soluciones parenterales de forma continua. El primer argumento es que los requerimientos basales. ¿Cuántos gramos de proteína y de kilocalorías tiene una solución cristaloide? Porque la justificación es el ayuno, ¿no? Es que está en ayuno, doc. O sea, ponle nutrición, dale de comer, ¿no? ¿Por qué le pones una solución cristaloide que lo va a perjudicar más al rato? Esa solución cristaloide no es ya gratis. Si rebasa el volumen telediastólico y todo se va para atrás, ¿no? Vas a hacer congestión renal y al rato disfunción renal, porque va a incrementar la presión de la cápsula, ¿no? ¿Y eso a qué te va a llevar? ¿Verdad? A que el médico que le gusta el agua, ¿qué creen que vea cuando empieza a elevar la creatinina? Le va a pasar más agua y va a decir que es prerrenal, cuando el problema es completamente hemodinámico, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Justificar con datos. Y no vamos a hacer tantas cosas, ¿no? Miren, acá este es el principio que deberíamos tener en cada paciente con inestabilidad hemodinámica. Teníamos que pegar en todas esas salas, en todos esos cuartos de hospitalización general, en todas esas salas de urgencia, salas de choque, en la terapia intensiva, y enmarcar el bucle de ventrículo izquierdo, ¿no? Para que desde ahí partamos y de entrada jamás le pasemos a alguien una carga de 500 mililitros, porque tú quieres estresar la precarga, ¿verdad? O sea, quieres incrementar el volumen de fin de diástole, ¿no? El volumen de fin de diástole no tiene más de 180 mililitros. ¿Qué estás reanimando? ¿Un elefante? ¿No? O sea, no hay sentido en la hemodinamia. Por eso el residente de primer año tiene que conocer a fuerzas el ventrículo izquierdo, ¿no? ¿Por qué? Porque todas las intervenciones se basan en él, ¿no? Vean, ahorita el motivo de la clase, aprovechando, que siempre me enojo con los líquidos, pero aprovechando, es función sistólica de ventrículo izquierdo, ¿no? Si tenemos un error acá abajo, imagínense el error acá arriba, peor, ¿no? Porque acá por lo menos lo ves hinchado, acá no lo vas a ver, ¿no? Vean, y aún así hinchado le siguen pasando volumen, ¿no?
Presión de sístole final. Esa presión de sístole final es la máxima impedancia del circuito en el ventrículo izquierdo. Es donde se lleva a cabo la contracción del ventrículo izquierdo. Tenemos que optimizarla, ¿no? Lo malo sería no pensar en ella, que a eso precisamente voy. Muchos dicen, es que puede ser un choque cardiogénico, solamente hay 4 tipos de choque, ¿no? Pero es que si tú incrementas el volumen, que generalmente pasa en nuestros pacientes, ¿verdad? Incrementas el volumen a expensas de lo que tú le quieras pasar, ¿no? Hay gente que le pasa hasta albúmina, ¿no? Cuando no hay ningún dato que soporte que la albúmina va a mejorar algún desenlace, ¿no? Hasta el día de hoy, ¿no? Y puedes fracasar el ventrículo izquierdo en su contractilidad a expensas de sobrecargarlo, ¿no? Es el paciente más común y es el paciente que se choca y solamente lo que hacemos es subirle al vasopresor, ¿no? Vean, aquí dices tú, es que si es cardiogénico, pues se infartó, doc, ¿no? Pero no hizo cambios en el electro, pídele unas troponinas, ¿no? El diagnóstico va hacia un mismo rumbo y tal vez el instalar un inotrópico positivo pues no sea tanta bronca, y aún así hay que medirlo, a pesar de que sea infarto, porque ¿cuántos infartos hay que no tienen pérdida de volumen de contractilidad? Muchos, ¿no? Tendríamos que rastrear siempre, ¿no? Vean, acá no tendría tanto problema instalar un inotrópico positivo, unas troponinas altas, hizo cambios electrocardiográficos, se chocó, ¿no? Aún así, tendrías que rastrearlo, ¿no? Pero, pues, tal vez tendrías una disminución en la tasa de errores, probablemente, ¿no? Aún así, yo a mis residentes les digo, tenemos una sala de coronarios como de 6 camas, todos ingresan y hay unos que ingresan chocados. Lo más probable es que ellos, al tomar la decisión en instalar un inotrópico positivo, no fallen tanto porque toda la sala es de coronarios, ¿no? Entonces tal vez fallarían menos, pero aún así les digo, rastréalo. Me dice, oiga, doc, le inicié inotrópico a las 7 de la mañana, ¿cómo lo justificas? Porque todo se tiene que justificar. Todas las indicaciones se tienen que justificar, absolutamente todas, porque si a nosotros nos cobrara la institución por una indicación que no está justificada, ¿no? Terminaríamos pagando nosotros a la institución de nuestro sueldo, tal vez nos quedaríamos sin sueldo, porque les juro que el más del 50% de las cosas no tienen un dato atrás, ¿no? El antibiótico fue porque tal vez la flora del hospital donde están, porque probablemente se asocie a que la mayoría de estos pacientes responden así, ¿en dónde está tu estudio epidemiológico? No existe. Y llevamos trabajando 20 años ahí, ¿no? Entonces todo se tiene que justificar, absolutamente todo. El omeprazol, por ejemplo, ¿no? Son omeprazoles regalados. Vean, acá no habría tanto problema. Siempre hay que recordar que toda falla diastólica va a generar falla sistólica a fin de cuentas. Entonces yo también tendría que estar capacitado en buscar falla diastólica. Y es un gran problema, incluso con mis residentes de terapia intensiva, ¿no? Porque como que se centra todo en la sístole, cuando se puede centrar en la sístole y se pierde la diástole. Esto lo vemos en otro momento, ¿no? Falla de diástole es un tema muy, muy bonito y todo se comprueba para instalar un beta bloqueante, ¿no? Vean, generalmente existe una clasificación de choque cardiogénica, o sea, de pacientes con pérdida de la función sistólica, pero no son los únicos que pierden función sistólica, ¿no? Tenemos más frecuentemente al séptico, por ejemplo, ¿no? Miocardiopatía séptica, pérdida de función sistólica y diastólica de ventrículo izquierdo, ¿no? Son los más comunes. ¿Por qué? Porque el 65% de ingresos a nuestros hospitales son sepsis, ¿no? Y es el séptico que se choca y que se muere y todo el mundo le agota y le prenden los santos óleos porque ya nadie sabe qué hacer. Yo en ese momento me pregunto, ¿quién rastreó la función sistólica del ventrículo izquierdo? Porque ya la NORE va en 50. ¿Qué es lo más probable que pase? Que le apaguen los vasopresores. Hay que cerrar la puerta para que no escuchen, ¿no? Eso pasa. Ya la NORE está alta, doc, ya tiene vasopresina encima, ya le puse hidrocortisona, híjole, ya está en un punto de no retorno, vea el Motting Score, ¿no? Aparte ya es una señora de 72 años, ¿no? Ya le apagamos las aminas en la noche. Inhumano, ¿no? Lo primero que le digo es, ¿dónde está la función sistólica del ventrículo izquierdo? Híjole, doc, no lo hice. Función diastólica del ventrículo izquierdo. No, tampoco. Ventrículo derecho. No. Hipertensión arterial pulmonar. No, tampoco.
¿Cómo lo evaluaste? Se te va a morir sin evaluarlo, ¿no? ¿Qué tal si ahí le prendes una dobuta? He bajado dobutaminas de 50, norepinefrina de 50 a 0, prendiéndole un inotrópico positivo. De 50 a 0 cuando ya se había desahuciado. ¿Cómo? Buscando la justificación del dato de pérdida de función sistólica. Y es lo que vengo a presentar el día de hoy. Vean, cualquier pérdida de función sistólica va a repercutir siempre, ¿no? Y el primero que se va a ir es el riñón. El medio de contraste, ni se preocupen, el medio de contraste no hay aquí por medio de contraste. 5 años atrás, metaanálisis sobre metaanálisis han demostrado que el medio de contraste, ¿por qué? Porque los medios de contrastes actuales ya son hidrosolubles. 5 años antes sí provocaban lesión renal aguda. Actualmente hay muchísimos estudios que documentan que no. En mi sala de coronarios generalmente llega el residente de cardiología a presentarme a un paciente y me dice, oiga doc, le voy a poner una carga de fluidos porque le pasamos tanto de contraste y para ver que el riñón no haga lesión renal. Le digo, no te preocupes, el riñón va a hacer lesión renal, estuvo sometido a hipoperfusión tisular. O sea, si hace aquí en 3 días, no importa, lo va a hacer, tiene todo el derecho de hacerlo. Perdió perfusión, se fue la sístole del ventrículo izquierdo. Eso no quiere decir que necesite agua, ¿no? Si si incrementa la lesión renal aguda, es hemodinámica. Vamos a rastrear ventrículo izquierdo, a demostrar que tiene pérdida de función sistólica y a instalar un inotrópico, ¿no? ¿Para qué te preocupas por el contraste, no? Vean, hay muchísimas formas de evaluar la función sistólica del ventrículo izquierdo. Hay muchas propuestas, desde un par de gasometrías, ¿verdad? Actualmente el eco está entrando, creo que en su máximo apogeo. Yo dudo que exista un servicio, o no debería existir más bien, un servicio de área clínica que atienda patología aguda, o sea, urgencias, medicina interna, no UCI, sin un equipo de ecografía a la mano, ¿no? ¿Por qué? Porque todos tenemos que empezar a prepararnos en el rastreo, porque vamos a documentar falla sistólica del ventrículo izquierdo en menos de 5 minutos, ¿no? Con una curva de aprendizaje que vas ganando. El problema es muchas veces que existe todavía esa barrera que tenemos que vencer con la medicina basada en evidencias. Vean, hay monitores y gasometrías en áreas de recursos ultralimitados, pero no estoy hablando de Veracruz. O sea, obviamente te vas a, no sé, 6 horas del puerto. Ahí sí te creo que vas a tener un par de gasometrías para valorar a tu paciente, ¿no? Pero acá en la ciudad, ¿no? En cualquier área privada, ¿no? O en cualquier área pública, deberíamos, si no tenemos, exigir un equipo de ecografía. ¿Por qué? Porque vemos pacientes con patología aguda. Vean, otras presentaciones de pérdida de función sistólica, ¿verdad? Miocardiopatía por estrés, ¿verdad? Otras modificaciones de la función sistólica, valvulopatías, ¿no? O incluso sepsis, que es la más frecuente en nuestro medio. Vean, luego pedimos marcadores o biomarcadores como troponina para tratar de garantizar de que echarle la culpa al infarto, ¿no? Siempre que ven un cambio en el trazo, alguien sospecha de que el paciente se infartó, lo primero que se pide son troponinas. En este tipo de falla aguda, vean cómo los únicos que, o sea, nos engañó la cuarta definición de infarto, porque son troponinas de alta sensibilidad, ¿no? Acá yo creo que ni en la UMAE hay troponinas de alta sensibilidad, ¿no? Yo salí hace como 3-4 años de la UMAE y no había troponinas de alta sensibilidad, pero todo el mundo ahí en el código de infarto pedía troponinas, ¿no? ¿Qué creen? Sigan la bibliografía de cuarta definición de infarto, el método es troponinas de alta sensibilidad, ¿no? Entonces no tenemos con qué hacer diagnóstico, necesitamos un eco, ¿verdad? Vean, BNPs, luego me dicen, no, es que pídele BNP, necesita un perfil cardíaco. El BNP es un promotor de falla cardíaca o edema agudo pulmonar, ¿no? ¿Cuántos de acá hemos visto BNPs de 6,000 y el paciente ni siquiera tiene oxígeno? Yo la semana pasada, ¿no? ¿Por qué? Porque no podemos pasarnos en un monitoreo estático de la función cardiovascular, es muy complejo, ¿no? Nos puede servir para pronóstico, pero no para la toma de decisiones, ¿no? Si tienes un BNP de 10,000 y el paciente no tiene falla respiratoria, no lo vas a intubar por eso.
Pasa lo mismo en la falla cardiovascular. O sea, necesitamos a fuerzas datos que comprometan al corazón o al pulmón, ¿no? Vean, ni siquiera existe correlación para eso. Vean, el otro marcador pronóstico, el bicarbonato, ¿no? Luego dicen, es que está muy acidótico el paciente y esta acidosis metabólica hace que no suelten las aminas, ¿no? Si siguen las bibliografías, los va a llevar a este artículo. Este artículo, lo único que documentó es que el bicarbonato bajo se asoció a mayor dependencia de vasoactivos, ¿no? O sea, a empeorar el pronóstico. ¿Por qué pasa? Ni siquiera lo sabemos. Hay propuestas basadas en fisiología, pero que no están del todo comprobadas, ¿no? Lo único que hay, vean, es una muestra poblacional y desenlaces crudos donde el bicarbonato con distintos valores empeoró el pronóstico. ¿Sabemos por qué estos números nos lo dicen? Definitivamente no, ¿verdad? Vean, existen o se han hecho o tratado de hacer clasificaciones para la toma de decisiones. Este tipo de clasificaciones están basados realmente en experiencia profesional. Si se dan cuenta, esta clasificación ha sido ocupada por años para establecer o esclarecer las distintas fases del choque cardiogénico, ¿no? O de una pérdida de sístole de ventrículo izquierdo. Acá, generalmente, la toma de decisiones es en base a lo que se ha presentado y una pura experiencia de los médicos que están a cargo. ¿Por qué? Porque para hacer esto necesitaríamos de entrada ponerle a todo paciente que tuviéramos sospecha de pérdida de función sistólica un catéter de flotación. ¿Cuántos de ustedes a sus pacientes le han puesto un Swan-Ganz? ¿No? ¿Cómo vamos a llegar a sacar la presión de cuña para establecer la clasificación? Difícil de creer, ¿verdad? ¿No? Pero es la realidad. Sin embargo, estamos pide que si es húmedo, que si es frío, ¿no? Vean, mucho monitoreo del cual lo único que hace es gastar el efectivo del paciente o de la institución, ¿no? ¿Por qué? Porque este tipo de máquinas, hablando específicamente de los monitores que nos pueden llevar a ver un poco de hemodinamia, tienen que regularse y graduarse cada determinado tiempo. Cuando recién llegué a la terapia intensiva ahí en el ISSSTE, yo me daba cuenta que mis exresidentes, los que ya se fueron, a todo mundo conectaban a un monitor, porque pues se veía bien padre ver el gasto cardíaco continuo, ver la saturación venosa central continua, su PVC, ¿no? Y yo les decía, oye, ¿conoces cómo funciona el monitor? Porque funciona bajo un método de termodilución. Tienes que pasarle un líquido que es del proveedor a ciertos grados de temperatura, porque si no los números van a cambiar y vas a tener números erróneos. Bien dicen que la ausencia de resultados, ¿verdad? A números erróneos, pues mejor la ausencia de resultados, ¿no? Porque puedes tener un gasto cardíaco, y lo estuvimos probando, ¿no? Gasto cardíaco de 10, ¿no? Y sacábamos gasto cardíaco por el eco y nos daba en 5, ¿no? O sea, imagínense que se tomen decisiones basado en ese tipo de cosas. Nos debería preocupar, nos debería asustar. Lo peor de todo es que ¿quién creen que lo paga? El paciente y la familia en recurso. ¿Ah? Vean, afortunadamente la ecocardiografía, pues yo creo que llegó, ya se despegó por completo del cardiólogo clínico o del ecocardiografista y está siendo parte de la formación y parte del día a día del médico en formación en áreas clínicas, ¿no? Medicina interna, urgencias, terapia intensiva, anestesiología. ¿Y por qué? Porque es un monitoreo fácil, es un monitoreo donde necesitas una curva de aprendizaje y que hay muchos datos que lo respaldan. Vean, este es el escenario común de ese paciente que les comento que hizo pérdida de función sistólica. Vean, norepinefrina en 40, ¿no? Vasopresina en 6, ¿verdad? Solución Harman. Yo le puse un signo de interrogación porque no sé cuánto le van a pasar, ¿no? Puede ser que desde 1000 hasta 5000 mililitros, ¿no? Porque estaba hipotenso y le pasaron otra carguita, hipotenso y le pasaron otra carguita, ¿no? Vean, hidrocortisona, un intento desesperado por hacer que algo funcione, ¿no? Porque en el high press y en el córticos ni siquiera disminuyó la posibilidad de morir, solamente redujo la dosis de vasopresor, pero tenemos una fe a los esteroides, ¿verdad? Vean, COVID, por ejemplo, un brazo del recovery, nada, ¿no? Pues no teníamos nada para atacarlo, pero pensábamos que eso estaba funcionando. ¿Qué tal si fueron las maniobras o estrategias de ventilación mecánica? Pero le seguimos teniendo mucha fe a los esteroides, sin datos. Vean,
Precarga, alguien ya evaluó la precarga, alguien ya le pasó volumen, te lo juro, ¿no? Poscarga, alguien ya le prendió el vasoactivo, ¿no? Vean, pero se va a hundir solito y se va a llevar al ventrículo derecho con él, porque todo el mundo lo va a olvidar, ¿no? Lo va a olvidar y el paciente se va a morir así, se va a desahuciar, y eso no nos hace buenos médicos. Vean, peor aún si está taquicárdico. ¿Cómo le pasa a pasar inotrópico si está taquicárdico? ¿No? Pues sí, está taquicárdico porque la taquicardia es una respuesta autónoma del corazón ante cualquier compromiso del bucle, precarga, poscarga, contractilidad, ventrículo derecho, ¿no? Si tú le sueltas el inotrópico, va a volver a latir con fuerza, porque fuerza no es igual a cronotropismo, ¿no? Son cosas totalmente diferentes y disminuye la taquicardia, ¿no? Pero esto pareciera que todo el mundo, o sea, pasa esto si un residente lo dice, ¿no? Todo el mundo lo queda viendo feo. ¿Por qué? Porque el residente no está entrenado en demostrarlo con datos. Ese es el mayor problema, ¿no? Es diferente que si el residente dijera lo mismo, ¿no? En un pase de visita, pero tuviera un parámetro que lo justificara. Cambiarían todo, ¿no? Y de eso se trata realmente. Vean, ¿por qué no una saturación venosa central? Vean, vamos a conocer la saturación venosa central, porque dicen que si baja, probablemente el corazón esté involucrado. ¿Qué crees? La saturación venosa central se compone, ¿verdad? Vean, parte de su monitoreo es el consumo de oxígeno, ¿no? ¿Cómo vamos a conocer el consumo de oxígeno? Solamente por una campana de Douglas, ¿no? Por un método de calorimetría indirecta. ¿Quién tiene eso? Nadie, ¿no? Vean, otra parte es el gasto cardíaco. Ya nos metimos en un gran problema. ¿Por qué creen? Gasto cardíaco es precarga, poscarga, contractilidad. Entonces, ¿cuál fue la que bajó? Y peor aún, hemoglobina, transporte. ¿Qué quiere decir? Que si tienes 10 de hemoglobina, pues ya no es evaluable la saturación venosa central. ¿Qué tal si es transporte y tú estás pensando que es contractilidad? Un error garrafal seguir un paciente con falla sistólica del ventrículo izquierdo, ¿no? O chocado, y que tú pienses que es el corazón, ¿verdad? Con una saturación venosa central. No debe pasar. La saturación venosa central, apenas publicamos un artículo el mes pasado y vimos las tendencias y los métodos que ocupaban los clínicos en la toma de decisiones con una saturación venosa central. Todo lo que se demostró fue que si incrementa más de 80%, ese paciente está peor, porque el oxígeno recircula y nadie lo consume, ¿no? Pero que baje, pues no podemos tomar una decisión, porque puede bajar por múltiples causas. Entonces no tendríamos que hacerlo. Vean, la otra sería instalar un monitoreo invasivo, ¿no? Yo les pregunto a mis residentes, a ver, ¿quién quiere que le pongamos un catéter Swan-Ganz cuando entra a la UCI? Nadie. ¿Quién quiere que le hagamos un rastreo con el eco? Pues todos, ¿no? Pues sí, ¿por qué? Porque vas a hacer insuficiencia tricuspidia, ¿no? Al rato el R que esté mal entrenado o la persona que te lo ponga que esté mal entrenada te va a perforar el ventrículo y ya todo se complicó, ¿no? Va a insuflar en otro lado que no era y ya todo salió de control. Tendría que tener mucho cuidado. Vean, ¿por qué invadir y medir la hemodinamia y la eficiencia miocárdica si es posible insonarla? ¿Qué tenemos que hacer? Una curva de aprendizaje. Afortunadamente, vean, la Sociedad Europea de Cuidados Críticos y de Corazón, ya ellos argumentan que todo paciente, todo médico clínico que esté en contacto con un paciente que pueda desarrollar patología aguda debe tener un entrenamiento, ¿no?, básico en ecocardiografía o en ecografía, como lo quieran ver, ¿no? Eso no lo digo yo, ya está postulado. ¿Por qué? Porque gracias a eso, con simples mediciones vamos a llegar a conocer muchas cosas. Vean, esto es parte de lo que hacemos todos los días con mis residentes. Estamos evaluando la fracción de acortamiento del ventrículo izquierdo, desde luego con sus limitantes, ¿no? Pero tomamos en cuenta muchas cosas. Vean, hacemos una ventana parasternal en eje largo, tomamos 2 diámetros, lo que corresponde al diámetro diastólico y el diámetro sistólico del ventrículo izquierdo. Aquí estamos viendo el ventrículo izquierdo. Esta es una aproximación en eje longitudinal. Y con estos 2 diámetros hacemos una fórmula simple, ¿no?, que prácticamente estamos viendo en vivo al corazón en su contracción, ¿verdad? Que estar pensando
que la saturación venosa central pudo haber bajado por 4 causas diferentes, ¿no? Acá, ¿qué creen que pase si baja la fracción de acortamiento? O sea, si no hace esto, pues perdió función sistólica, dejó de contraer, ¿no? Afortunadamente hay datos sobre esto. Han estudiado pacientes donde vean la disminución del 25% para abajo, ¿no? Ya te asocia a una pérdida de función sistólica del ventrículo izquierdo. ¿Cuánto tiempo te puede llevar a hacer esto? Menos de 2 minutos. Tarda más en prender el ultrasonido. Vean. Si tú todavía quieres hacer más monitoreo, agarras estos 2 diámetros y lo conviertes a volumen por un método uniplanar que se llama método de Techholz, ¿no? Este método uniplanar lo que trata de buscar es el volumen de telediástole y el volumen de telesístole, ¿no? Vean, acá realizas esta fórmula que es la que está estandarizada, ¿no? Con los mismos diámetros. Y con eso obtenemos el volumen de fin de diástole y el volumen de fin de sístole. Cuando obtenemos esto, tenemos los 2 pilares del bucle del ventrículo izquierdo. ¿Qué sigue? Pues si queremos buscar FEBI, ¿verdad? Fracción de eyección del ventrículo izquierdo, 41.6%. ¿Qué le toca? Inotrópico positivo. Vemos al corazón en real, ¿no? Si pensamos en la posibilidad de líquidos, tranquilos. Menos de 90 mililitros de volumen de fin de diástole no justificaría el reto de fluidos. Pero vean cuánto tiene, 112 mililitros. En automático agua no es. No estás conforme con eso que crece en Frank Starling. Ve, 112 menos 65, volumen sistólico, ¿no? Tiene más de 40, ¿para qué le incrementas el 10% con una solución cristaloide? No tendría ningún caso. Vean, aún así no estamos conformes, queremos amarrar la función sistólica del ventrículo izquierdo. Vean, en la misma cámara buscamos la distancia entre la separación del septum y de la valva mitral. Esto se llama separación septomitral, es un parámetro de función sistólica del ventrículo izquierdo, ¿no? Se ha estudiado, ¿no? como una forma de evaluar de forma indirecta una fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Ya van 3 métodos, ¿verdad? Si lo normal es que no se separe, o sea que cuando contraiga tan fuerte que logre adosar la válvula mitral a la pared libre, a la pared septal. Cuando esta separación se despega, o sea, esta distancia se despega, ¿no? Puede llegar a bajar la FEBI hasta un promedio de 30%, ¿no? Vean, otra más, ¿no? Nos vamos a un eje apical, ¿no? Esto lo hacemos generalmente en menos de 5 minutos ya con la curva de aprendizaje, y créanme, no cuesta nada. Los que subieron al taller de eco funcionaron una vena en ese momento, ¿no? Sin antes haber ocupado un solo día el ultrasonido. Realmente lo único que falta es ganas, ¿no? Ganas y voluntad, yo creo, ¿no? Vean, excursión sistólica del plano del anillo mitral, ¿no? Una MAPSE, ¿no? Así quitas todas las limitantes de las otras cámaras, ¿no? Vean, pasamos un modo M sobre el vértice que forma la inserción del anillo mitral y la pared libre del ventrículo izquierdo. Tenemos una excursión de la valva, ¿no? A mayor excursión, mejor contracción, ¿no? Menos de 9 se asocia generalmente a una pérdida de función sistólica del ventrículo izquierdo. Y estamos teniendo muchos datos para justificar el inotrópico positivo. Vean, ¿pero qué creen? Lo peor de todo es que teniendo todos los métodos que anteriormente mencioné, todo mundo busca la FEBI, ¿no? A todo mundo le gusta un biplano por FEBI que lo haga el cardio, ¿no? A todos esperamos. ¿Cuánto tiempo de promedio tienen para un ecocardiograma formal? No sé, 3 días, 48 horas, aprox, ¿no? Si no es que más, si no es que no llega, ¿no? Vean, lamentablemente este método es operador dependiente. Entre ecocardiografistas tienen un promedio de variación hasta 15%, o sea, tampoco quiere decir que sea el mejor método. ¿Y qué creen? Vean, el método biplanar no es factible en el remodelado concéntrico del ventrículo izquierdo. ¿Cuántos hipertensos vemos? Muchísimos. No tendríamos que pedirles FEBI por biplano, o sea, un ecocardiograma al hipertenso, por ejemplo. ¿Y qué hacemos? El nefrólogo siempre dice, va a hemodiálisis, pero ¿dónde está su eco? ¿Cómo está la FEBI? ¿No? El cardiólogo te lo da, porque tú se lo pides y se lo vas a pagar. Pero está contraindicado el método en el paciente con hipertrofia concéntrica del ventrículo izquierdo. ¿Cuántos renales no tendrán hipertrofia concéntrica del ventrículo izquierdo? La gran mayoría.
¿no? ¿Por qué? Porque estamos aprendiendo o haciendo medicina que escuchamos, o que se transmitió, o que estaba escrito en un libro, ¿no? Cuando los datos, o esto de la generación del dato ha cambiado inmensamente la medicina. Vean, actualmente, ¿qué hago? Voy a compartirles un poco de lo que hemos hecho. Estamos haciendo mucha mecánica ventricular izquierda en pacientes en terapia intensiva, ¿no? Lo anterior era para la toma de decisiones en general. Esto ya es un poquito de más expertise. Vemos el mecanismo de contracción y rotación del septum interventricular y de la pared libre del ventrículo izquierdo. Son realmente esto versus todo lo que vimos es lo mismo, nada más que esto se ve más bonito. Vean, hacemos algo que se llama strain longitudinal global del ventrículo izquierdo para tratar de, impresionar a los residentes para que vayan a rotar más, ¿verdad? Y la otra es para hacer la curva de aprendizaje. Pero esto que se ve tan avanzado versus todo lo demás que lo haces con cualquier equipo de ultrasonido es completamente lo mismo en la medicina basada en evidencias. No quiere decir que porque se vea mejor sea mejor, ¿verdad? Vean, acá está una de mis residentes de Jalapa, una de medicina interna, de hecho, que en el mes de rotación aprendió a hacer strain longitudinal del ventrículo izquierdo. Un método tan complejo, imagínense como un mes, ¿no? Si nosotros estamos en el piso toda nuestra vida, no puede ser que no podamos tener un equipo de ultrasonido y justificar la función sistólica del ventrículo izquierdo. Vean, afortunadamente les digo, todas las demás versus eso que se ve tan bonito, es lo mismo, ¿no? Por eso no tendríamos que preocuparnos. Vean, todo esto son estudios donde han comparado tasas de muerte con los diferentes rastreos que les mostré. MAPSE, ¿no? FERI por los diferentes métodos, o sea, todo eso está justificado. Vean, la evidencia hasta el momento dice que implementar protocolos de ecocardioscopía en la toma de decisiones ante un insulto cardiovascular se asocia a una buena práctica clínica. ¿Cómo no? Si vamos a justificar el inotrópico positivo. Así se debería hacer con absolutamente todo. Vean, el ventrículo derecho no se exenta, también se tiene que buscar y rastrear. O sea, la evaluación de la sístole ventricular izquierda es algo más que una saturación venosa central. Si todavía tienes esa toma de decisiones, tienes que irla cambiando poco a poco por el bien de tus pacientes. ¿Qué le ponen? ¿Levosimendan, dobutamina o milrinona? ¿Quién le pondría levosimendan? Acá nadie va a saber, ni están grabando, ¿no? ¿Quién le pondría dobutamina? Porque vamos a hacer medicina basada en evidencias, ¿no? ¿Y quién le pondría milrinona? Si hay un pediatra va a levantar la mano seguramente porque ellos no dejan la milrinona, ¿no? Pero vean, ¿cuánto creen que cueste? Recuerden que Cochrane decía costo-beneficio. Eso es lo más importante, costo-beneficio. Si yo tengo una intervención que no encuentro por ningún lado el beneficio, no la hago que lo gaste porque voy a impactar en el costo, ¿no? Levosimendan, 16,000 pesos versus dobutamina, menos de 1,000 pesos aprox, ¿no? Depende de dónde lo compres, ¿no? ¿Qué cambios hay? Vamos a ver. Vean, sin desenlaces en la mortalidad para disfunción sistólica del ventrículo izquierdo, ¿no? Un estudio bastante importante, ¿no? De la librería Cochrane, bien cuidado, ¿no? Que evaluó a muchos pacientes con falla sistólica del ventrículo izquierdo con dosis de dobutamina y levosimendan. ¿Qué sería lo peor, ¿no? Que tenga una dobutamina y esté optimizado, ¿no? Alguien se lo haya puesto y alguien llegue y diga, no, es que eso está mal todavía, el levosimendan le va a ayudar más. Error, ¿no? Porque está haciendo medicina empírica. Vean, otro metaanálisis, sin diferencia en la posibilidad de morir, ¿no? Entonces no tendríamos que cambiar ningún levosimendan. ¿Saben qué es lo peor de todo? Que el levosimendan luego dicen que tiene efectos pleiotrópicos, que para la inflamación sistémica, que las endotoxinas, que el interferón, ¿no? Eso en medicina basada en evidencias no existe, ¿no? Vean, otro artículo más con datos acerca del inotrópico positivo. Levosimendan no ha cambiado ningún desenlace, aguas ahí con hacer el cambio, ¿no? Vean, el balón de contrapulso aórtico sirve para terapia puente a trasplante, ¿no? O sea, cuando yo pongo un balón de contrapulso quiere decir que yo estoy preparando a mi paciente porque tiene pérdida total del ventrículo izquierdo. Afortunadamente hay estudios que dicen que el desenlace no
no cambia, ¿no? Y así hay muchos tipos de soporte cardiovascular, ¿no? Voy a adelantarle. Todo eso es afortunadamente que sin cambios, ¿no? Vean, quiero llegar acá. Dato mata relato. Aguas, Formar residentes sin conciencia probabilística lo convertirá más tarde en un adscrito con la capacidad de tomar decisiones basados en una corazonada. Hay que cambiar la medicina, urge, ¿no? Ahorita necesitamos alzar la voz. Quiero presentarles nada más estos 2 minutos. Está esto por salir. Publicamos hace poco, ya yo creo que este mes sale publicado, movilización temprana en la terapia intensiva. Vean, humanizamos la terapia intensiva, sacamos a nuestros pacientes al jardín, ¿no? Ahí, vean, el paciente está conectado con un ventilador mecánico. Los pacientes no se sedan, se ceda el SDRA, la hipertensión intracraneal, solamente hipertensión intraabdominal. De ahí todos los pacientes tienen que estar despiertos, aunque necesiten ventilador mecánico. Vean, igual estamos participando en Andrómeda Shock 2. Esto viene cambiando el entrenamiento en ultrasonido en todas las áreas afines, ¿no? Alza la voz. Necesitamos gente que refuerce el cambio, ¿verdad? Muchas gracias.